Muy buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de RCC Media por Rumba 98.5 FM. Don Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano, Sandy Sabiñón y una servidora Olga Almanzar les saludan para comenzar en esta tarde. Bienvenidos. Bien, antes de comenzar con nuestro distinguido invitado, yo quiero hacer referencia a un tema que ha estado ocupando la atención nacional. En el día de hoy está circulando en las redes dos videos que realmente espantan, porque aparentemente uno está en presencia de una secuencia de abusos policiales que no se veía en mucho tiempo. Aparece un muchacho de 18 años que fue severamente golpeado por la policía, otro muchacho de un pueblecito cerca de Ocoa, donde murió hace una semana o 2 semanas otra persona golpeada por la policía. El muchacho es delgado, un muchacho que no tiene una fortaleza, una complexión física como para defenderse de ninguna agresión, fue golpeado. Y aparece otro todavía mucho más grave, en una comunidad de la provincia de Montecristi, donde se ven varios agentes de la policía. Oye, es una cosa, yo nada más cuando vi eso, nada más dije, por Dios, ¿cómo es posible que esas cosas ocurran? Es decir, una señora, una mujer que está siendo severamente golpeada por un policía, un hombre alto y fornido, en compañía de otros agentes de la policía, la mujer en el suelo, arrastrada en el suelo y todavía esposada, se ve al policía golpeándolo con una macana. Es decir, yo nunca había visto eso, por Dios. Entonces yo quiero plantear este tema porque necesitamos una reflexión seria sobre lo que está ocurriendo. Yo no creo que haya ningún tipo de justificación que pueda reducir la indignación que esa cosa está ocurriendo en el país. La verdad es que, como comentábamos ayer antes de darle paso a nuestro invitado, un peso pesado de la economía que tenemos hoy para conversar con todos ustedes. La verdad es que ayer lo mencionábamos, creo que nuestra policía en algún punto jugó un rol que tuvo mucho que ver con represión, esa transición histórica que se hizo a lo que nosotros entendemos que es la civilización actual, la modernidad, pues no pasó así en la policía. Creo que son prácticas antiguas, prácticas que siempre han estado ahí, que han ganado mayor relevancia gracias a las redes sociales y al perfil público que cobra cualquier cosa, porque ya todo el mundo tiene al alcance de su mano una herramienta con que hacer una denuncia. Creo que siempre ha existido esa actitud de parte de la policía. Y como dijo un compañero ayer que hablábamos sobre el tema, no es que la institución en sí misma sea mala, sino que los ciudadanos que forman parte de ella en su mayoría, no en su totalidad, porque no se puede llegar a los extremos, pues no cuentan quizás con las herramientas, ni tampoco con el discernimiento de entender el valor de esa pequeña cuota de poder que manejan, y que el poder no consiste en ejercerlo sobre la población, sino en cuidarla y en que la población sienta un respeto por esa organización. La policía no está llenando su papel en esta sociedad. Y yo he visto y he leído cosas en estos días que dan risa, porque ni siquiera en una comedia trágica uno escucha eso. Que es la policía balaguerista. Esta no es una policía balaguerista. Esta es la policía del cambio, porque Balaguer dejó de ser presidente de la República en 1996. Es decir, hace ya 26 años. Es decir, no puede ser, el fantasma de Balaguer todavía no puede estar rodando o dominando la esfera policial dominicana. Es decir, la policía se ha salido de madre, es un río fuera de cauce lo que estamos viendo en la Policía Nacional. Y ojalá esto encuentre un muro de contención. Yo creo que el gobierno tiene que asumir una posición. Ha habido de ayer a hoy aquí unos intentos oficiales de la policía para justificar lo que está pasando, que hace más grave todavía lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo. Es decir, es una cosa, los pretextos y las justificaciones más imbéciles que yo he escuchado. Y yo estoy lleno de indignación y no estoy hablando con la parsimonia que uno debería tratar estos temas, porque realmente estoy indignado, porque hoy fue con ese muchacho David, que yo no conozco,
que tenía problemas mentales. No, que discutió en Ágora. Mire, eso es irrelevante. No, y eso es una hipótesis, eso no está claro. Pero hay una cosa que es irrelevante. Yo lo que quiero llamar la atención es que vamos a suponer que él destruyó medio centro comercial, que quemó 5 automóviles en eso, que golpeó a 3 mujeres en el cosa, ¿verdad? Vamos a suponer todas esas barbaridades. Ya él estaba en poder en manos de la policía cuando fue hecho preso en un cuartel de la policía. Supuestamente estaba en una sociedad civilizada, bajo la protección de la policía. Eso es lo que importa, lo demás no importa. Que el tipo sufría de que una cosa mental, que los autistas también suelen estrellarse la cabeza con... Óigame, hermano, eso es irrelevante. Yo estoy indignado. Y si yo tengo que ejercer el periodismo para justificar ese tipo de barbaridades, a mis 76 años yo prefiero seguir escribiendo libros. Pero no es tan irrelevante eso. Eso no es tan irrelevante, don Miguel. Eso podría ser el meollo del asunto. El problema es que cada caso es cada caso. Y nosotros vivimos sumándolos todos para generalizar. Digo yo, salvo su mejor parecer. No, porque es lo que yo considero. Cada caso es cada caso. Por ejemplo, mire lo que reseña la prensa del día de hoy. Descargan ex fiscal, agente de la NCD, caso Peluquería Villa Vázquez. ¿Qué dice? Perdón, que no te escuché. Descargan la fiscal que decían que estaba poniendo droga en Villa Vázquez, en la peluquería. Entonces, es que nosotros vivimos primero haciendo focalizaciones, tendenciaciones, sindicalizaciones desde aquí, tomando como base ¿qué? Bueno, lo que se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero eso no puede, eso va. En este caso hay un video, ¿qué video? ¿De qué tú hablas? O sea, los videos que se han hecho virales del joven y hay una persona fallecida. Nadie está acusando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que el tipo fue muerto. ¿Cuándo volvimos allí? Yo estoy hablando del caso de Villa Vázquez. ¿Y cuándo volvimos allí? Yo estoy diciendo que aquí todo el mundo dijo que esa fiscal ponía droga. No, pero yo no estoy hablando de eso, Valentín. Yo no estoy hablando de eso. Pero escúcheme, yo estoy haciendo un símil para que se entienda lo siguiente. Adelante. Es que la responsabilidad penal siempre será personal. Yo decía en aquella ocasión, y ojalá que pudiéramos buscar en las redes sociales, decía, señores, yo vi el video de esa fiscal y yo no la vi poniendo droga. Entran unos policías y aparentemente hacen eso, pero usted ahí ya no la vio, ya llega después de que supuestamente se ha plantado la sustancia. Entonces yo creo, escúchame, sí. Yo creo, en este caso, por ejemplo, de ese joven, que hay que esperar. Alguna dice, la policía no se puede investigar a sí misma. Es como que si de repente nosotros todos fuéramos abogados y nadie tuviera la calidad moral, la resiedumbre moral y la interesa para hacer algo objetivamente. Sí, pero tú dices que la responsabilidad penal es individual. Eso personal. Perfecto, eso es cierto, pero aquí hay un fenómeno de casos similares que se están dando. Pero yo lo que me estoy refiriendo al caso de Ágora, yo no estoy hablando de una fiscal. Yo no estoy hablando de otro caso. Yo lo que estoy diciendo que aquí merece que uno haga un análisis profundo, porque cuando una persona que ya está detenida y está en manos de la policía, esa persona tiene que gozar de toda la protección. Y no hay ningún tipo de justificación que explique en la posibilidad. Yo no estoy acusando a ningún agente ni acusando a nadie de la policía. Yo estoy diciendo que la policía estaba en la obligación. La institución que lo detuvo estaba en la obligación de proteger la vida de ese hombre. Como la vida del otro de San José, y proteger a los ciudadanos que andan en las calles de la brutalidad policíaca, porque estamos viviendo un periodo de brutalidad policíaca. Y nadie está en desacuerdo con eso, don Miguel. Nadie podría estar en desacuerdo. Ahora, yo lo que siempre abro la probabilidad, la posibilidad de que las cosas no son como nosotros queremos. Está bien, pero yo lo que quiero decir... Por ejemplo, y si se suicidó, vamos a poner. Dios. El supuesto, pero vamos a poner el supuesto, porque ustedes... Acepto eso. Vamos a poner el supuesto. Ahí yo estoy de acuerdo con usted, lo que usted dice, que hasta de eso la policía debió protegerlo. Bueno, exacto. De acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted, pero en términos de responsabilidad penal, tú tienes que ver todas las probabilidades hasta que una investigación te dice a ti, porque ¿quién es el que no tiene derecho a la palabra? No es el que no investiga. Que no investiga no tiene derecho a la palabra. Entonces una investigación es la que nos puede arrojar nosotros luz
respecto a lo ocurrido, porque nadie estuvo ahí. Tú no estuviste ahí, usted no estuvo ahí, nadie estuvo ahí. Lo que pasa es que todo es especulativo. La policía ahí. Pero todo es, sí, la policía estuvo ahí. Estaba ahí la policía y tenía la y obligación. usted no le cree lo que ellos dicen. Ni ella le cree, ni él le cree, ni nadie le cree. Porque Entonces, el tipo está muerto. Pues exactamente, entonces hay que hacer una investigación, Pero, ¿a quién van a investigar? Dime. A la policía. Eso es lo que está pidiendo la gente. Pero de acuerdo. Eso es lo que está pidiendo la gente, que haya una sanción. Pero no puede haber sanción antes de la investigación. Pero es que están justificando y están justificando el hecho de que el tipo, que no hubo agresión, que no hubo nada y que el tipo se suicidó. Pero aun cuando el tipo se haya suicidado, la policía tenía que proteger a ese tipo de la posibilidad de un suicidio. Eso es así. Eso es así. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Chóquela. Vamos a hablar con el invitado. Que hable Olga. Señores, y vamos a darle la bienvenida al señor Guarocuya Félix, doctor en Ciencias Económicas y además titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. No, muchas gracias, Olga, y la verdad que ha sido una discusión muy interesante en ese segmento que abrió Miguel. Yo creo que... Y esa voz, Yo creo que la vida es sagrada. Yo creo que... Desde el nacimiento. Los seres humanos hemos construido un tabú positivo frente a la vida, y yo creo que no hay absolutamente nada que justifique que ningún ser humano, que ningún ciudadano, en manos de los cuerpos de seguridad pierda la vida. Y República Dominicana tiene que cambiar esa policía, es otro cuerpo de policía. Yo creo que Francisco Domínguez Brito estos días dijo, ya no hay tiempo para más reformas. Eso creo que lo dijo ayer. Y es cierto, ya no hay tiempo para más reformas. El país necesita un nuevo cuerpo de policía. Y experiencias hay a nivel internacional de cómo crear un nuevo cuerpo de policía. ¿Quiere decir que la actual policía es mala en su totalidad? No. Afortunadamente, es un cuerpo de policía que responde en muchas circunstancias difíciles para la sociedad. No, mira, y es bueno que tú hayas tratado eso, y escúchame, porque claro, yo siempre he dicho que la policía está llena de personas que honran su uniforme. Sin ninguna duda. Está lleno de profesionales jóvenes incluso, que aman lo que hacen. ¿Entiendes? Es decir, yo no estoy culpando a la policía como una ente oficial. Conozco muy bien la policía porque mi hermano mayor, que falleció el año pasado, justo en abril hizo un año, fue general de la policía, llegó a general de la policía, fue oficial superior de la policía. Bueno, sí, conozco bastante bien la policía. En la parte no tan positiva y en aspectos muy positivos. Pero al mismo tiempo, por conocer el cuerpo de policía, entiendo que sí, se acabó la hora ya de reformas. Necesitamos un nuevo cuerpo de policía, es otra cosa. Más que una reforma, es una refundación. No, es otra policía, es crear otra policía, es crear otro cuerpo de policía. Déjame poner un ejemplo. Después de los acuerdos de Esquipulas en Centroamérica que se dieron en el año 91, que pusieron fin a esa década, 2 décadas de barbarie. Claro, en Guatemala, yo recuerdo. Bueno, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Luego pasamos a otra etapa que es delincuencial, pero en ese momento era enfrentamiento político, las guerrillas, grupos paramilitares, violencia desde el Estado, la CIA interviniendo, apoyo de poderes externos en la región, plena Guerra Fría. Hubo que poner un punto y final. Y dentro de los acuerdos de Esquipula estuvo crear nuevos cuerpos de policía. Y crearon nuevos cuerpos de policía. Serán más o menos exitosos, pero son mejor que lo que había. Exacto. Entonces, República Dominicana en democracia no puede permitirse tener un cuerpo de policía que no sea coherente con un sistema democrático. Y ese cuerpo de policía históricamente ya no es coherente con un sistema democrático. Completamente. Entonces yo creo que esa es la reflexión. Pero es tomar decisiones, ya no es seguir hablando. Teorizar. Ya no es pasar más leyes de reforma, es cambiar el cuerpo de la policía, tomar la decisión y decir en 18 meses tenemos otro cuerpo de policía. Pero e ir desmontando. Olga está totalmente de acuerdo con usted. Yo estoy totalmente, en parte en acuerdo, pero casi en todo en desacuerdo. Yo no creo, pero qué bueno, yo creo, eso es lo que hace que se enriquezca el debate. Es que yo no, pero yo no soy el invitado aquí hoy, pero yo no, pero por Dios, yo no creo. Estamos teniendo un diálogo. Pero él es un dirigente político, él puede hablar solamente de un diálogo, además un diálogo que es sano a la sociedad. Y yo, por ejemplo, puedo decir que yo me sentí muy bien con su presencia aquí y por eso le decía qué honor, qué orgullo, porque usted es una de las personas que mejor discursa, de los que mejor analiza, de lo que, ¿cómo decía Leonel Fernández?
Conceptualiza. De lo que mejor conceptualiza en la República Dominicana, sin lugar a dudas. Usted es una persona que dignifica la profesión, de político, la ajada, maltrecha. Digamos que es un oficio más que, bueno, pero ese oficio suyo, usted es una de las personas que más dignifica ese oficio. Y qué bueno que esté aquí. Yo tengo mi apreciación. Para mí el tema de la Policía Nacional se puede tomar desde el punto de vista político, dependiendo del lugar que se ocupe, se va a abordar. No, déjame decirte algo, Valentín. Lo que estoy diciendo ahora lo decía en mi gobierno. No lo digo ahora porque ahora soy de la oposición. A ver, yo creo que un déficit. ¿Y qué hay que hacer entonces? Un déficit de decisiones, de profundización democrática del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno fue no haber creado otro cuerpo de policía y haber apostado por reformas policiales parciales que ninguna fueron exitosas. Claro. O sea, estoy haciendo un mea culpa. Yo no quiero que mi intervención la sitúes ni mi posición, porque estoy ahora en un partido que está en la oposición. No bajo ninguna circunstancia. No. Yo quiero que entienda que eso trasciende mi organización política y que trasciende al propio gobierno. Es un problema de la sociedad ahora, que tenemos que tomar decisiones. Yo le he dado seguimiento a usted y creo que si algo se puede retener como positivo dentro de las tantas cosas positivas que usted tiene, es el hecho de que usted es una persona que ha mantenido su coherencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la policía? Que hay que agarrar el tema por los cuernos. Si no podemos seguirnos dando aspirina cuando es necesario una intervención quirúrgica inmediata para salvar al paciente, porque es un paciente agónico. Claro, mira, esta discusión que nosotros estamos teniendo en España la tuvieron en la transición. La tuvieron. Y tuvieron que reformar los cuerpos de seguridad. Y es verdad que hay un déficit todavía en España con los cuerpos de seguridad, cuando lo vemos históricamente, pero era mucho mejor que lo que había en dictadura. Pero las reformas que se han hecho aquí de la policía son cosméticas. Es decir, ahora el cambio más notable es cambiar el título del jefe. En vez de jefe es un director. Pero sigue teniendo un rango militar, que es de general. Entonces eso es una cosa que no tiene sentido. Pero además, el director de una institución sigue siendo el jefe y todo el mundo sabe aquí lo que es ser jefe. ¿Entiendes? Entonces, la policía no ha sufrido absolutamente ningún cambio. No le han cambiado ni siquiera el color del uniforme a la policía. Desde el 1936. Y tú sabes por qué la policía viste de gris, ¿no? ¿Por qué? Tú sabes por qué, Valentín, ¿no? Ni idea. No sé si tú sabes que Trujillo reorganiza el cuerpo de policía y hace la Policía Nacional en el año 47. Sí, porque las policías eran se creó el ejército como una policía nacional. Claro, primero no. Cuando la intervención militar del 16 al 24 comienza a reorganizar un ejército, lo crea como una guardia constabularia. Sí, o guardia policial. Era una guardia constabularia que era un cuerpo auxiliar de policía al servicio de las fuerzas de intervención militar. A la salida de los norteamericanos, en el 24, entonces se transforma en un ejército nacional. Claro, pero no queda Policía Nacional, tenía funciones policiales, pero todavía existían las policías municipales. En el año 47 se crea el Cuerpo Nacional de Policía, sobre la base de toda la experiencia que había. Ahora, viste de gris. Pero se crea como una institución militar. Claro, porque la crea la Guardia Civil, se toma el modelo de la Guardia Civil española. En España eso evoluciona, en República Dominicana no. Y el el uniforme que tenía la Guardia Civil en 1947, la dictadura de Franco, era gris. Hoy en día no es el uniforme de la Guardia Civil, no son las competencias de la Guardia Civil. La Guardia Civil evoluciona, pero la Policía Dominicana no evoluciona al ritmo que necesita una sociedad democrática y abierta, cada vez más abierta como debe ser en República Dominicana. Por lo tanto, la estética importa. Claro que sí. Importa la estética, la ética, pero sobre todo el fondo. Sí, no puede seguir una policía con un uniforme gris. La psicología del color, o sea, es algo básico. Son cosas tan sencillas que uno pensaría que incluso esos códigos, aspectos estéticos y esos códigos se tomarían en cuenta. El jefe de la policía, un kepi lleno de flores. Pero en la cultura del tránquenlo, cuando tenemos un ministerio público y unos jueces que se supone que sí debieron evolucionar hace rato para que nosotros no tuviéramos la prisión preventiva como la tenemos. La cultura del tranque lo que hizo fue que se inoculara desde la policía a otros cuerpos que debían estar supeditados a la policía, superpuestos a la policía. Entonces,
En esta sociedad nosotros necesitamos una policía que sea moderna para instituciones que después, en definitiva, que son las receptoras del trabajo policíaco, no son absolutamente modernas. Así es. ¿Qué les parece eso? Bueno, esa es la disonancia que nosotros tenemos en la sociedad dominicana, esa es la discordancia que estamos teniendo en este momento. Porque la sociedad ha avanzado en espacios democráticos, hemos avanzado, incluso con imperfecciones en el ámbito de justicia. Podemos tener toda la crítica que tenemos, pero tenemos una mejor justicia que hace 15 años. O mejor que hace 20 años. Yo no creo, ¿no? Y mejor, sí, yo no creo, ¿no? Perdón. Nosotros pasamos de tener jueces que eran oficiales militares a tener jueces civiles. Y aunque sea esos órdenes recibían, pero los de ahora es por miedo. Óigame, es peor juez, el juez que recibe órdenes o que recibe una coima, es menos malo que el que tiene miedo. Perdón, yo no estoy satisfecho con el nivel de desarrollo del sistema judicial y del sistema de justicia de la República Dominicana. Creo que es costoso para los pobres. No hacemos justicia para los pobres, sigue siendo una justicia para ricos. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros en términos relativos no hayamos avanzado. Correcto. Sí, pero hay muchas cosas de valor que tenemos que avanzar más, sin ninguna duda. No, pero o sea, no hay cosas que impulsan realmente el avance de un país en el cual hemos tenido un retroceso terrible. Por ejemplo, la educación. La educación es un privilegio todavía en este país. Si lo vemos desde un punto de vista pragmático, ¿no? Es un privilegio. Es un privilegio porque además la desigualdad en la calidad de la educación privada con la educación Miguel, pública. porque las cosas tenemos que decirlas por su nombre. Somos un país en apartheid. Exactamente. Y no nos damos cuenta porque vivimos en él, nacimos en él. Ni siquiera ya somos conscientes del nivel de marginalidad que nosotros tenemos. No, pero fíjate no el somos avance conscientes que de que tenemos escuelas de ricos, colegios de ricos, escuelas de pobres. Mira, fíjate que hasta el nombre. Yo voy a una clínica privada, es clínica de ricos, hospitales de pobres. Así es. Tú tienes avenidas de ricos, calles de pobres. Tú tienes residenciales de ricos, barrios de pobres. Quiere decir que nosotros tenemos una fractura social en República Dominicana. Cuando yo estudié, a propósito de eso, un déficit de cohesión. Cuando yo estudié en la primaria, hace muchos años, por supuesto, en plena dictadura, detrás de mí, al lado de mí, en la escuela pública se sentaban los hijos de los ricos. Claro. Porque había una cosa, todos éramos iguales, en cierto sentido. Yo no estoy haciendo la apología de la dictadura. Había menos desigualdad. Pero había menos desigualdad, porque todos éramos pobres, en cierto sentido. Entonces no había una clase media. Entonces aquí hicimos una reforma de seguridad social para mejorar la calidad de la salud pública. Hoy en día los servicios de salud son iguales o peores que los que existían en el pasado. Entonces todo esto tiene que llevarnos a una reflexión y eso, para poder avanzar, necesita que pactemos políticamente. Necesariamente. Tiene que haber pactos políticos de calidad. Digo de calidad porque todos los que participamos en política sabemos que en República Dominicana pactamos mucho y eso es parte del acervo positivo que nosotros tenemos. ¿Podemos pactar una modificación constitucional ahora? Como se está planteando. Como se está planteando, no. Ah, ok. Porque no hay objetivo claro de esa reforma. Pero de que es posible pactar una reforma constitucional, es posible. Y si hay objetivo, pero político. Pero esa, yo entiendo que y es posible modificar la Constitución socialmente. Es posible modificar la Constitución luego de modificada, ¿verdad? Y tantas veces, cuantas veces fuera necesario. Siempre que la sociedad en su mayoritariamente entienda que es necesaria, sí. Entonces usted está de acuerdo con el referéndum. Totalmente, con la figura de los referéndums, por supuesto. Además es una figura que se introdujo en la Constitución del 2010, en una Constitución promovida por el Partido de la Liberación Pero Dominicana. Tiene carácter revocatorio ese referéndum. ¿No lo tiene? Si es buscar exactamente, si es un posicionamiento político partidario, yo te puedo decir, entonces vamos a cambiar ahora un poco el discurso. Entonces yo me voy a situar ahora desde la posición del partido. Y yo te voy a decir, más allá de lo que yo te estoy diciendo, desde la posición del partido, nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta de reforma constitucional. Pero no lo estoy diciendo yo aquí, es que ya fijó mi partido la posición, el espacio que tenía que hacerlo y además dio las motivaciones de por qué no estaba de acuerdo. ¿Y usted por qué no está de acuerdo? Precisamente por las mismas motivaciones que dio el Partido de la Liberación Dominicana, en el cual milito y soy secretario de Asuntos Económicos. ¿Y esas son? Bueno, te la puedo repetir exactamente. Primero, es una reforma no pertinente. Segundo, no mejora el punto de vista de la independencia de que se supone que es la motivación principal del Ministerio Público, lo que hace es que la retrotrae. Eso implicaría un retroceso con relación incluso a lo que nosotros tenemos. Pero eso es llevar a ley lo que se está promoviendo pragmáticamente en el gobierno, porque lo que se requiere es establecer por ley una independencia real
de la justicia. No digo que la Pero haya. ¿quién lo va- Claro, y quién lo va a pero es que ya designar? la Constitución Independen- establece la independencia. Nosotros lo que tenemos que hacer son las modificaciones legales necesarias. Pero Que no nadie puede se la haber impide al no puede haber gobierno que tiene la dependencia, mayoría independencia sin decir el que tiene la presidente. mayoría correspondiente para hacerla. Por ejemplo, el tema que habría que reflexionar en el ámbito de justicia, y no soy un experto en el ámbito de justicia, por lo tanto me va a disculpar porque contigo probablemente no pueda tener una discusión al nivel que se requiere y la profundidad que se requiere. Pero el tema Usted de me pasa el justicia, rodillo. el tema de justicia, nosotros tendríamos que plantearnos, y esto es discutible, la creación del Ministerio de Justicia, entonces ir al Procurador General, al Procurador Fiscal General, que no Procurador Fiscal de la República, porque eso tú puedes tener un Procurador Fiscal que no sea de una organización tipo República, puede ser de otro tipo. Entonces, todo esto implicaría una reorganización que no necesariamente tienes que tocar la Constitución. Pero eso está dado, ya la ley 133-11 establece precisamente. a la Dirección General de Persecuciones, que es prácticamente el fiscal general. Entonces, precisamente, entonces creo que no hay que tocar la Constitución para ir a ese tema. Mire, y esa es la posición que ha fijado mi partido. Podemos hablar otros temas que están Pero planteando y están sobre la mesa. Lo que primero, tampoco estamos lo de primero acuerdo. que yo digo que lo sospechoso de este intento de reforma es que no está claro cuál es el objetivo real de esa Sí, el reforma. objetivo lo han dicho. Bueno, pero no está muy 50 claro. más uno. Eso lo dice. Perdón, no lo he dicho yo. Sí, reducir el porcentaje para ganar. Claro. ¿Quién es que lo ha dicho, doña Milagros, el tipo? ¿Quién? Y lo han refrendado. No, y lo han otros refrendado dirigentes. mucho. Ahora yo Ay, digo- se me salió. Yo hice la pregunta y di la así, respuesta. es así. Ay, mi madre. La Pero diste yo tú, la digo, diste tú mismo, Valentín. yo Fue sin querer. digo lo siguiente, una reforma, si hacemos una reforma para mejorar las estructuras democráticas de la nación, estamos cometiendo un grave error, porque una democracia no se consolida, ni se forma, ni se crea, ni crece, ni madura a través de disposiciones gubernamentales. Es decir, no la mejora un decreto presidencial ni la aprobación de 1000 leyes por el Congreso. Porque la democracia es un hábito. Es un hábito. Eso es lo que no entendemos aquí. La democracia es un hábito. Es decir, y la tradición es la que fortalece esa democracia. Mira, aquí podemos crear 60.000 leyes. Yo endoso la posición en ese sentido de Valentín, que siempre ha dicho. Es decir, existe una ley que dice que el Ministerio Público, se supone que el Ministerio Público debe actuar independiente. No, en el caso de la ley dice que es independiente. Independiente, exactamente, En su pero ley. lo es. No, no lo es. No lo es, No nadie lo es. se cree eso, porque no hay forma. Y si mañana el presidente de la República, y no estoy hablando de Luis Abinader, estoy hablando en Sí, de la sentido figura, genérico, de la figura. el presidente de la República llama a ese fiscal independiente, le da una instrucción, solo le queda dos opciones: o se va o cumple con lo que el presidente lo dice. Eso es así. No hay otra opción. Claro, de Entonces, acuerdo. Usted decía que habían otros temas sobre el tapete que son interesantes que se aborden en el día de hoy y siempre. Hasta Siempre, yo creo que hay temas que son. Yo siempre quisiera- una ¿Cómo sociedad- usted ve la economía en la Las República? sociedades son inacabadas. Porque- Mira, cuando Porque uno yo- piensa en Gorcuya y inmediatamente se va como así Sí. automático al tema económico. Dios mío, Bueno, precisamente un gurú hoy, de la economía. precisamente hoy el Banco Central emitió un informe trimestral estableciendo un crecimiento de 6.4% de enero a marzo. Me gustaría escuchar el Pero parecer fíjate de... que eso es una visión unidimensional de las personas. Y yo creo que se ha generado, y supongo que yo tengo una gran parte de responsabilidad, porque me ven como yo me proyecto a mí mismo, en el sentido bueno, de a que mí me me he ven que proyectado como más. periodista, y Claro, eso yo creo que es injusto. Eso es muy unidimensional. Yo creo que solamente yo no ver- tengo la culpa. ver el tema económico. Entonces supongo que algo de responsabilidad. No. Algo de A usted se le responsabilidad, reconoce muchísimos galones en todos los ámbitos, abordando Muchas cualquier tipo de tema. Pero es obvio que en rigurosidad científica, el tema económico es uno que le va demasiado bien. Además que lo aborda demasiado bien, con mucha claridad. ¿Qué usted cree de ese crecimiento 6%? Mira, yo siempre creo en las cifras del Banco Central. quiere Siempre. decir, sí, no hay por qué dudar de ellas, porque además las cifras del Banco Central se corresponden con una metodología validada internacionalmente. O sea, tú no puedes sacarte una cifra debajo de la manga para que luego venga el Fondo Monetario Internacional cuando está haciendo en el marco de la revisión del artículo 4. Voy a traducirme a mí mismo porque he dicho una jerga. No, Lo que quiero decir estuvo es, claro. simplemente el artículo 4 es que en la constitución del fondo, el artículo 1, 2, 3, 4, por eso se llama artículo 4, manda que el fondo haga una revisión y dé una opinión cada año de las economías. Y eso ha implicado muchos años, más de 60, 70 años,
elaborando metodologías que sean más o menos homologables. Por eso, cuando el Banco Central da la cifra oficial correspondiente, hay que respetarla. Porque además un Banco Central puede engañarse a sí mismo y puede engañar a un gobierno, pero no puede engañar al mercado, ni puede engañar a la comunidad internacional. Entonces, ese es un tema que yo creo que debemos de ir respetando, ¿no? El tema de la autoridad que tiene el Banco Central cuando emite, no solo el Banco Central de República Dominicana, me refiero a los bancos centrales, pero en el caso particular nuestro. Y yo creo que eso es positivo, el hecho de que hayamos crecido en 6,4. El punto es que una parte de ese crecimiento viene impactado por la inflación. Es decir, la inflación, cuando tú estás en momentos de movimiento de los precios, te afecta también el crecimiento. Con inflación creces más y también recaudas más. Eso no tiene que ver con eficiencia recaudatoria. Pero ahí viene la otra contraparte. ¿Qué tanto influye el gasto corriente ahí, el tema de la inflación? Aquí en República Dominicana no tanto. Hay una parte de la inflación que tiene que ver con la estructura productiva del país, es decir, los esquemas de productivo y de cómo se conforma la industria y también los suplidores internacionales. Y otra parte tiene que ver con el efecto monetario de la recuperación económica en el marco de la pandemia y el efecto precio que está teniendo también la crisis en Ucrania, es decir, la intervención rusa en Ucrania. Y otra parte que tiene que ver con el hecho de no haber actuado a tiempo, y ese es el margen de política que tú tienes como gobierno, al momento que comenzaron a dispararse la alarma de los precios. Entonces, ¿por qué existe esta dicotomía entre estas estadísticas que siempre se presentan tan halagüeñas, que parecen tan positivas, que existe un crecimiento que está respaldado por instituciones tan fuertes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central? Sin embargo, no se tiene la percepción a nivel de la población, no sé si por este discurso técnico que muchas veces se articula desde los medios de comunicación. Sin ninguna duda, hay un discurso tecnocrático, sí. Olga, y la otra parte... La otra es la concentración. Claro, una cosa es el crecimiento y otra cosa es la distribución de riqueza. Entonces tú puedes crecer, imagínate, eso es como aquella anécdota que hacían cuando yo era estudiante de economía. Gran profesor usted, que lo puso toditos ellos en el corito de la distribución, ¿eh? ¿Usted vio que yo? El tema fundamental de una economía no solo es crecer, la otra parte es distribuir equitativamente, exactamente. Entonces, yo no creo en la igualdad, en el sentido del discurso de la igualdad, creo en el discurso de la equidad. La igualdad nos puede esconder a nosotros situaciones... No, hay gente fea, hay gente bonita. Donde distorsionas... Hay gente inteligente, hay gente que no es tan inteligente. La asignación de los recursos, lo estoy diciendo también técnicamente. Eso lo que quiere decir es que tú tienes que dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo al aporte que da a la sociedad. Ahora hay grupos que tienen menos capacidad para aportar y esos son los grupos donde tú tienes que ir y efectivamente apoyar, pero no porque tiene que ser exactamente todo igual. Ahora sí tiene que haber equidad y tiene que haber estructuras para poder sostener políticas de equidad. Y yo creo que el gran déficit que tiene la sociedad dominicana, la economía dominicana, es esas instituciones que mejoran la equidad. Ahora, explícame, el gobierno también hace uso político de las cifras reales de la economía. Todos los gobiernos lo hacen. Todos los gobiernos. Sí. Entonces, por ejemplo, veamos aduana. Aduana se ufana, por ejemplo, de que han aumentado la recaudación, obviamente por la inflación. A ver, yo no me hubiese sentido contento como director de impuestos internos si el incremento de recaudación viene por inflación, si viene por incremento de precios. Recuerdo, y esto lo voy a decir, todo el que leyó alguna vez a Samuelson entiende eso. Claro, porque la inflación es el peor de los impuestos. La inflación le saca el dinero a los más pobres y además concentra la riqueza. Recuerdo una discusión que teníamos estando como responsable de la administración tributaria. Hubo alguien que dijo, pero qué bueno que han subido los combustibles porque recaudas más. Y recuerdo que el presidente Medina en ese momento, de manera muy sensata, dijo, no, eso no es el objetivo del gobierno. Lo importante es que los precios estén bajos, no recaudar más, porque está impactando todo el aparato productivo y lo impacta de manera negativa, y sobre todo a quien afecta es a los más pobres. Y esa no lo tuve que responder yo como director, la respondió el presidente Medina en ese momento. Efecto boomerang, eso. Claro, entonces no toda recaudación es positiva a la sociedad. Y la recaudación que está basada en esos incrementos de precios que denominamos inflación es una recaudación que al final de cuentas queda anulada por el efecto del poder de compra del dinero, ¿no? Yo tengo una inquietud, yo soy muy curiosa. A mí, a veces yo veo muchas estadísticas e informes que se publican
y sumo 2 y 2 y me dan decimales. Entonces, por ejemplo, nosotros... O te da el número pi. También, que es peor todavía. Número primo. Interminable, no, el número pi. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, uno revisa un informe que la CEPAL publicó hace poco en relación a cuán abiertas son las economías de América Latina. Sí, yo acabo hoy de tuitear algo sobre las economías. Entonces, sí, en ese mismo informe se establece que nosotros estamos casi al final de esa lista y es un índice que se saca en relación de las importaciones y exportaciones. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que ante este conflicto de Rusia y Ucrania, que ha prácticamente desestabilizado las cadenas de suministro a nivel mundial, estos indicadores que presentan estos organismos internacionales, nosotros podamos crecer? Y no hablo ya de la percepción que tiene la población por el tema de la distribución de riquezas, sino qué tiene de particular la economía dominicana que en medio de ese escenario ha podido crecer. No solo ha crecido la economía dominicana, otras economías también crecen. Las economías con menos nivel de desarrollo relativo crecen más y más rápida que las economías con mayor nivel de desarrollo relativo. Y cuando tienen menos dependencia internacional. Por supuesto. Entonces, digamos que en momentos de lo que voy a decir es muy genérico, esto porque habría que descomponerlo, pero una economía muy abierta, es decir, cuyo cada 100 pesos que produzca esa economía, la proporción, por ejemplo, 70 pesos, depende del comercio exterior, el impacto es mayor de lo que ocurre en el exterior que lo que ocurre en la economía dominicana hoy en día, que estamos en torno al 52, 53% de apertura. Es decir, de cada 100 pesos que producimos, 52, 53 pesos lo viene explicando el comercio exterior. Eso en términos relativos es positivo. Pero cuando tú lo descompones no es exactamente así, porque yo quise una economía muy abierta, muy dinámica y que además creciera. Porque puedo ser una economía muy cerrada y eso quiere decir que no tengo muchas exportaciones ni importaciones. Entonces las economías abiertas es una característica de la estructura productiva de cada jurisdicción, de cada economía. Y en ese mismo sentido, ¿por qué ha pasado entonces con el turismo que ha crecido a pesar de que nosotros hemos perdido un nicho importante en el caso de los rusos? Hemos crecido en términos relativos, cuando tú comparas en términos de periodos. Y además porque vienen turistas de otros lados, o sea, tú sustituyes el turismo. Es verdad que cuando tú pierdes el turismo te cuesta recuperarlo, pero puedes sustituirlo con otros países que son, digamos, emisores de turistas. Ahora, el turismo también depende de muchos factores, el del posicionamiento de la marca país. Sí, etcétera. Pero sobre todo la capacidad de consumo de los turistas que te visitan, de la estabilidad política interna del país, de que no haya escándalos con la policía como ese que nosotros estamos teniendo, porque eso ahuyenta el turismo, porque el turista necesita seguridad. Si tú como turista, a menos que tú vayas a un país donde antemano tú sabes que es un país inseguro, el turismo allí es bajo. Pero además nosotros tenemos una ventaja en la economía dominicana que no depende de un solo renglón. A eso voy. Nosotros tenemos una economía mucho más diversificada que lo que tienen otros países de la región. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, la crisis de Arabia Saudita en el 2015? Claro. Que hubo despidos y hubo incluso empresas que tuvieron 3 y 4 meses sin pagarle a la gente porque cuando se derrumbó el precio del petróleo por la crisis del 2015, el 42% que dependían, los ingresos de Arabia Saudita dependían de un 90%, un 95% del mercado del petróleo. Hubo un desastre cuando los precios cayeron. A nosotros eso no nos afecta tanto. La economía dominicana ha hecho grandes progresos. A partir del año 84, la economía dominicana entró en un proceso de diversificación muy importante que hace que la economía sea mucho más resiliente. Y luego las reformas que se introdujeron en los últimos 15 años, 20 años, han sido reformas muy importantes. Hasta el año 2004, el país dependía fundamentalmente, los ingresos del sector público dependían fundamentalmente de las aduanas. Hoy en día es impuestos internos. Esto porque teníamos compromiso con la Organización Mundial del Comercio, pero esto hace que seamos menos dependientes del ciclo del comercio exterior y más de la actividad económica interna para que las recaudaciones sean mucho más estables. ¿Eso quiere decir que son buenas recaudaciones? No, seguimos teniendo un problema desde el punto de vista recaudatorio. Claro. Pero no solo de la presión fiscal, para mí el gran problema es la composición de la presión fiscal, es decir, ¿quiénes pagan los impuestos? Y casi siempre nos concentramos en hablar de la presión, pero nunca de la composición. Y la composición lo que esconde es la diferencia de poder, la asimetría de poder que tienen los diferentes grupos que están sometidos porque al pago de los no tributos. tributa el patrimonio.
El patrimonio en República Dominicana, en términos relativos, tributa poco, tributa más. En los impuestos salario, son indirectos, claro, los salarios y los consumidores en sentido general. Yo recuerdo una vez que el presidente Danilo Medina intentó grabar los vehículos de lujo en el país, y aquí se armó un reperpero, y eso hizo que en su momento el gobierno tuviera que retroceder. En el 2012, claro, en el 2012 de hecho aumentamos 5 puntos de progresividad. Esto es lo que quiere decir traducido, es que de cada 100 pesos que se recaudaba en el 2012 por el área de impuestos internos, 72 pesos venían de los más pobres. Y con la reforma del 2012 lo llevamos a 67, pero eso es insuficiente, porque cuando tú lo comparas con los países más ricos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es a la inversa. El grueso de los ingresos del sector público vienen de los más ricos, no de los más pobres. Hay países en donde comprar un vehículo implica un gasto de impuestos impresionante, precisamente para desincentivar que se pueda hacer. Pero tendríamos que haber hecho la otra contraparte, que es apostar por un sistema de transporte público y eficiente. Que no lo hemos hecho. Sin embargo, no lo hemos hecho con la fortaleza que deberíamos de hacerlo. Sin embargo, es evidente que esas presiones existen en todos los gobiernos, porque así como en su momento el presidente Medina tuvo que retroceder ante una presión social que básicamente afectaba a un 2-3% de la población, ese tipo de presiones siguen constantes en todos los gobiernos que hemos visto. La mejor radiografía de la estructura de poder de un país es la estructura tributaria, porque los impuestos tienen nombres y apellidos. Entonces, tú agarras la estructura tributaria de un país, tú vas a ver quién tiene poder y quién no tiene poder. Ahora, cuando uno analiza el tránsito en la República Dominicana y la lentitud con que avanza el intento de modernizar el transporte público, ¿no? Uno se da cuenta de que en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago, en el país no caben más vehículos ya. No, y una de las mayores reformas que agradecería a la sociedad es precisamente el tema de la calidad del transporte. Claro. Y una apuesta seria al transporte público. Pero lo que yo digo, una vez... Cuando digo, perdón, Miguel, cuando digo transporte público, no es que lo gestione el aparato público. No, que haya un servicio público. Que haya un servicio público eficiente, aunque sea gestionado por el sector privado. Claro, exactamente. Ahora, en el país están ingresando todos los años una enorme cantidad de automóviles que ya no caben en las calles. Porque la solución es individual, Miguel. Y una isla como la nuestra, hay que recordar que la isla de Santo Domingo tiene 20 millones de habitantes. 20 millones, y que presiona sobremanera los recursos naturales de la isla. Sí, presión además, sobre el medio ambiente, todo, sobre los ríos, sobre los recursos, todo, sobre el espacio. Claro, sobre Entonces, el espacio. Es un tema que cuando tenemos que pensar en el país y planificar y tomar las decisiones que hay que tomar, no es pensar solo que somos 10 millones, es que somos 20 millones de personas. Si a eso le sumamos 7 millones itinerantes, estamos hablando de 27 millones de personas. Yo asistí una vez a una conferencia que usted dio cuando era director. Sí, espérese, retire eso. No, retire eso, por favor. Retire eso. Yo aprendí que el tutear a los funcionarios. Yo te digo, yo te tuteo fuera de aquí, pero mientras estoy haciendo. Fíjese usted, don Miguel. Dígale más usted. Usted, sí, más usted que yo. Bueno, a menos que hablemos en colombiano. En esa conferencia ante la matrícula de Ángel, sí. Y siendo director de impuestos internos, usted ha hablado de que una de las grandes preguntas que el país no se había formulado todavía, y que yo creo que todavía no se ha formulado, cuando hablamos del futuro, es a qué país queremos parecernos, ¿no? Sin ninguna duda. Y yo creo que esa es la pregunta fundamental. Porque si no sabemos a quién parecernos, no nos vamos a parecer a nada. Claro, yo creo que tenemos que tener un modelo y un punto de referencia, ¿no? Y esta es una reflexión que la tenía ya cuando era estudiante. Y yo recuerdo que me dio un golpe en la cabeza como cuando te da... leí un artículo de un profesor, Ernest Mundell, sobre el tema de las uniones monetarias, de las uniones monetarias óptimas. Pero el tema de uniones monetarias óptimas, él era canadiense, él estaba analizando la realidad de Canadá frente a Estados Unidos. Luego servía de excusa para explicar el tema de la convergencia en el territorio. Y algo que me llevó entonces a reflexionar en ese entonces, estoy hablando en el año 95, 96,
de que República Dominicana tenía que establecer cuál era su meta para converger. Así como los países europeos intentan converger entre sí a las mejores prácticas o a la economía más desarrollada al interior de la Unión, pensaba, República Dominicana no puede ser miembro de la Unión Europea, no somos europeos. ¿Y por qué no? Porque la Unión Europea no nos aceptaría, solo es para países europeos. Sí, pero después de un manejo económico como el que tenemos, nosotros somos la envidia de todo el mundo. El manejo económico, el manejo económico nos permitió, pero tú has hecho una pregunta y te voy a dar una respuesta. Ese manejo económico nos permitió ingresar al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se entró bajo mi responsabilidad. Entramos primero que Colombia, que Costa Rica. Colombia, una economía 3 veces, 4 veces más grande que la nuestra. Sí, pero resulta que Colombia y Costa Rica pasaron a ser miembros de la OCDE y República Dominicana no. Es decir, nosotros entramos primero que ellos, pero ellos definieron una política clara de converger en indicadores a los indicadores de los países más ricos del mundo, que son los de la Organización de la Cooperación y Desarrollo. La conferencia en Ángel era esa. Una pregunta, sigue estando vigente. Una pregunta para las personas que nos escuchan. Cuando usted habla de converger. Converger quiere decir que tender a parecerte a. Okay. ¿Y a quién usted cree que nosotros deberíamos tender a parecer? Nueva Zelanda. A los países, exacto, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla. Además está bastante alejada de los centros, de los mercados centrales. Sin embargo, Nueva Zelanda es un país desarrollado. Casi una autarquía, casi. Pero es un país muy abierto, es una economía muy abierta. Depende mucho del comercio exterior. Pero es una economía donde hay una democracia bastante seria, donde las instituciones funcionan. Yo veo que a usted le gusta la expresión abierto. ¿Qué es una economía abierta para usted? Ella dio la definición. La economía abierta es donde el peso del comercio exterior es importante en el tamaño del producto. Y donde hay libertad Pero una de comercio. economía abierta no es lo mismo desde el punto de vista de la sociología política que una sociedad abierta. Yo me gustaría tener una economía abierta, muy abierta, y una sociedad abierta, en el sentido de Karl Popper, que es un filósofo. Karl Popper hablaba La sociedad abierta y sus enemigos, que era una respuesta a los sistemas totalitarios, un libro que escribe inmediatamente después de un poco antes de la caída del nazismo y del fascismo, y hablaba de la necesidad de que las sociedades fueran cada vez más abiertas en el sentido de la participación y el respeto y la libertad de los individuos. No puede haber democracia ni desarrollo económico que no se fundamente en la libertad de las personas. Pero yo quiero concatenar. Entonces, cuando hablamos, de Nueva Zelanda, estamos hablando de un país donde se basa en el respeto de la libertad de las personas, y un país con niveles de desarrollo. No se habla tanto de crecimiento como de desarrollo. Nueva Zelanda, cuando miden el Producto Interno Bruto, ahora tienen un módulo que mide el nivel de felicidad de las personas. Claro. Sí. Como en Finlandia. ¿Qué tanta satisfacción tú tienes? Porque yo puedo crecer o puedo ser muy rico, pero ser muy insatisfecho. Correcto. IDH, IDF. Ahora, yo quiero concatenar lo de a qué país queremos parecer, a cómo encontrar ese país. Por ejemplo, yo quiero irme a Lewis Carroll, el país, Alicia en el País de la Maravilla. Por ejemplo, tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de eso, exacto. Alicia se pierde en el bosque, se encuentra con el gato de Cheshire. Sí, y le dice, ¿a dónde vas? Y le pregunta, ¿cómo encuentro? Dice, ¿dónde vas? No sea el lugar. Si tú no sabes dónde vas, ¿cómo vas a encontrar? Claro, fíjate que ese es el problema. Un esfuerzo que hicimos, y yo creo que es un primer esfuerzo que hay que valorar en su justa dimensión y que ha servido como una buena carta de ruta, fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa estrategia sigue estando vigente. Debió, por la propia ley, de evaluarse en el 2020, evidentemente que no fue posible por la pandemia. Yo creo que la actual administración, el actual equipo de gobierno debe plantearse evaluar la Estrategia Nacional de Desarrollo. Supongo que lo estarán haciendo, si no lo tendrán en carpeta. Hacer un alto y decir, ok, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal o qué cosas no hicimos y cuáles faltan por hacer. Porque tenemos que volver a redefinir nuestra estrategia en el 2030, en 8 años. Entonces tenemos que prepararnos para definir eso, a quién nosotros queremos parecernos. ¿Y cómo llegar ahí? Claro, y cómo llegar ahí, porque no solo es el qué, sino también el cómo. A veces la pregunta más importante no es por qué, sino para qué. Casi siempre la pregunta más importante. ¿Y para qué llegamos ahí? Para mejorar el bienestar de las personas. No tiene sentido crecer, no tiene sentido hablar de transporte público eficiente, no tiene sentido hablar de empleo estable y de calidad, si no es para el bienestar de las personas. Sí. En Nueva Zelanda la gente no se preocupa quién gana las elecciones, porque el triunfo de un candidato de otro no cambia la situación
de la gente. Claro, Ese es el problema. en la etapa que estábamos elaborando la Estrategia Nacional de Desarrollo, analizamos mucho esto, ¿no? A nivel internacional hubo un equipo que estuvo en Taiwán, otro equipo estuvo en Corea, estuvimos mirando y tuvimos mucho apoyo de muchos equipos, ¿no? Taiwán. Claro, pero al final llegábamos a la conclusión de era tomar los países de menor los 5 países de menor nivel de desarrollo relativo de la OCDE de ese momento. Si nosotros llegamos a tener el nivel de bienestar de Portugal, que estaba al final de lo que es la Unión Europea, pero está muy por encima de nosotros, o de Grecia aún con la crisis. Como dicen de Portugal, que está cerca de Europa. Claro, claro. O de Grecia. Nosotros daríamos un salto cualitativo y cuantitativo. Fíjate que en el mismo informe de CEPAL, donde sale lo de CEPAL, que sale en Stata, que es el tema de estadística, te sale también que la economía dominicana es la 7ª economía de América Latina. Hemos crecido y te lo da en 3 cortes diferentes. 1981, creo que 2011 y ahora. Y entonces hemos ido ganando posiciones. República Dominicana es una de las primeras 10 economías de América Latina. Ahora eso es importante, pero no suficiente. El sector agrícola. ¿Qué pasa con el sector agrícola? Que tenemos que pensar en una nueva ruralidad en República Dominicana, porque nos cambió el mundo y nosotros cambiamos con ese mundo. Hoy en día, primero, el sistema de carreteras mejorado que tiene República Dominicana ya te permite estar en el país a la distancia más larga en el menor tiempo posible. Antes te tomaba 5 horas llegar a Punta Cana, por ejemplo, y te toma 2 horas. Yo soy de Pagar las Casas, que es mi pueblo, y cuando yo era niño me tardaba 6 horas. Hoy yo voy a Pagar la Casa en 1 hora 50 minutos desde que salgo de la ciudad, o sea, pasando después de los tapones. Después de los tapones te tarda 1 hora. 10 tapones después. Entonces tenemos que hablar de una ruralidad diferente en República Dominicana. Tenemos que hablar de un sistema de transporte diferente. Tenemos que hacer una apuesta por trenes de cercanía. Trenes de cercanía es como tiene Cataluña, por ejemplo, o como existe en Nueva Zelanda, donde tú te puedes mover en tren porque es más barato y es un transporte colectivo. Y además es menos agresivo con el ambiente, es menos agresivo que llega más rápido. Por supuesto, y puedo vivir en Barahona, trabajar en Santo Domingo y regresar a Barahona, porque tenemos un territorio pequeño y eso es una ventaja en términos relativos. Ahora, no es hacer la línea Santo Domingo-Santiago, que siempre vamos a hablar, eso es profundizar la desigualdad, porque la población del país está atomizada entre Boca Chica y Navarrete. Es una línea y está llena de puntos en los laterales, luego está vacío. Luego tiene una pequeña línea discontinua que va desde Puerto Plata hasta Las Terrenas, un poquito, y luego Samaná, y hay otra línea discontinua. Y luego tiene otra línea discontinua que va en la provincia de la Altagracia hasta Punta Cana. El resto está vacío. Hay un problema serio de territorio, el desequilibrio territorial. Y eso ayuda al tema migratorio de recepción. ¿Cómo resolvemos lo de Boca Chica entonces? El tema de la aglomeración. Se te dijo desde Boca Chica hasta Navarrete y me preocupó porque yo soy de Boca Chica. Claro, no, pero mucho cuidado. No, lo que estoy diciendo es que tenemos una aglomeración. Si sí, yo entendí. Este cuadrado, tiras una línea recta, la población está ahí. Pero no sé si se ha dado cuenta. Tú has tratado un tema ahí, muy brevemente, que en el que yo siempre, que me preocupa mucho. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en la frontera? El abandono de la frontera. Claro. Porque entonces el espacio que dejamos en la frontera lo ocupan los haitianos. Lo ocupa otro. Y lo ocupa otro, cualquiera, pero lo están ocupando los haitianos por la cercanía, por el hecho de que somos un país fronterizo. Una política migratoria basada en 2 pilares fundamentales. Claro. Si tú quieres lo puedo descomponer en 3 pilares. Un primer pilar es el respeto absoluto de la ley migratoria. O sea, no podemos jugar con la ley de migración. ¿Cómo no juegan con nosotros en la Unión Europea ni juega Estados Unidos? Pero eso no implica que no seamos solidarios. Claro. Respetar la ley te permite ser solidario. Y el segundo... El segundo pilar es una política de cooperación activa con Haití, que probablemente no podemos hacer de forma directa porque hay problemas en la estabilidad institucional de Haití. Tenemos que triangular esa cooperación, pero República Dominicana tiene los recursos suficientes como para disponer cada año $50 millones en cooperación para Haití en salud, en educación, comenzando ¿por dónde? Por los temas de infraestructura que nos interesa a nosotros. En frontera. Claro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hablando con las cooperaciones, por ejemplo, en los países nórdicos. Ningún haitiano que encuentre una oportunidad en su país viene a la República Dominicana. Y el tercer pilar es que todo esto tiene que hacerse con un estricto
respeto a los derechos humanos. Así como exigimos respeto para nuestros ciudadanos de manos de la policía, nosotros tenemos que tener el más absoluto respeto para cualquier extranjero que habita en República Dominicana, legal o ilegal. Olga, tiene que decirle algo. Sí. No, simplemente darle las gracias al señor Guarocuya y a Félix por acompañarnos en esta tarde, una excelente conversación. Muchas gracias. Bueno, lo despedimos, igual bueno, que... es que me han dejado hablar No mucho, sin me han antes, dejado hablar demasiado. no sin antes decirle que tiene que repetir, ¿verdad? Porque se quedaron muchos temas en el tintero. Tiene que hacer el bis. Entonces, a ustedes... Pues con mucho- Ese es un partido que fundó Peña Gómez. El BIS. Él puede venir todos los miércoles. Ah, si bueno. quiere. No, vamos a sacar a Israel. Que venga los lunes. Bueno, señores, muchísimas gracias a Yo ustedes remoto eso. por habernos acompañado en No, este muchísimas día. gracias. Y no se muevan de ahí. Tenemos más contenido aquí en Rumba 98.5 FM. Hasta mañana.